Quinta pregunta. Entonces, ¿a quién debemos de predicar y qué debemos de predicar y qué clase de palabras debemos de predicar? ¿Las que tienen vida eterna? Vayamos a Gálatas capítulo 1 y versículo 16. Pero vamos a leer desde el versículo 15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. No me apresuré a consultar con carne ni sangre, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Jesucristo, que fue el que se le presentó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles. ¿A quién debemos de predicar? A Jesucristo. ¿Por qué debemos hablar de Jesucristo? ¿Por qué debemos de predicar su evangelio? El mismo capítulo de Gálatas, en el capítulo 1 y versículo 11, nos dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Está hablando el apóstol Pablo. Sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí el apóstol Pablo nos dice claramente que su encuentro con el Señor Jesucristo fue el que dio la revelación de su palabra. Es importante que tengamos en cuenta lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque está conforme a las sanas palabras de Jesucristo. Él hace énfasis y dice que no es de invención humana. Quiero que usted vaya a la Biblia y lea en este momento este versículo. Gálatas capítulo 1 y versículo 11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana. A eso es que yo quiero referirme exactamente. El apóstol Pablo está diciendo: yo recibí un evangelio no de invención humana, sino el mismo Señor Jesucristo me lo entregó. Y yo debo de predicar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y qué debo yo de anunciar? Su evangelio. No el evangelio que yo quiera acomodarlo a mi punto de vista, no. Todo tiene que ser al punto de vista de Jesucristo. Y si ustedes han visto ya la primera pregunta, la segunda y la tercera, saben por qué lo estoy diciendo. Porque el único punto de vista perfecto es el de Jesucristo. Ahora, si nosotros ya tenemos el punto de vista de Jesucristo, pues todo lo que digamos será conforme al evangelio. No hay ningún problema ya. Pero es necesario que eliminemos el punto de vista nuestro que traíamos anteriormente, porque ese punto de vista que traíamos pertenece al viejo hombre, y es necesario que el viejo hombre muera con su punto de vista y que venga el nuevo hombre que conforme a la imagen de Cristo, conforme a la imagen de Dios, con el nuevo punto de vista que pertenece al nuevo hombre. Vamos a mirar esta pregunta en el versículo de Gálatas 16 y el capítulo 1 dice: revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. Y el apóstol Pablo es muy enfático en esto. El apóstol Pablo era perseguidor, y era perseguidor no como los demás. Este se caracterizaba porque no solamente los apresaba, sino también consentía en la muerte, como en el caso del joven Esteban. Era un hombre que totalmente, para poderlo convencer, no había otra forma. Ningún apóstol podía evangelizarlo, ningún discípulo podía evangelizarlo. Por eso Jesucristo se presenta ante él y le entrega ese acontecimiento tan grande. Y el apóstol Pablo, de perseguidor, de ser un religioso celoso y siguiendo las tradiciones según de sus padres, comienza y tiene este maravilloso cambio. Aquí vemos el amor de Jesucristo reflejado en el apóstol Pablo. Jesucristo dijo: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ese es el evangelio que debemos de predicar. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia sobremanera, asolaba a la iglesia, era un enemigo de la iglesia,
Pero Jesucristo le presentó el Evangelio, le presentó la verdadera verdad absoluta, la que no puede cambiar, la que no sufre cambio, la que no sufre modificaciones. Y con este Evangelio, este hombre recibió ese maravilloso cambio en su vida. Entonces, ¿Jesucristo ama al enemigo verdaderamente? Claro que sí. De perseguidor lo convirtió nada más ni nada menos que en un apóstol. Seguimos con nuestro estudio. Vamos a la pregunta número 6.